Lo tenemos en línea al doctor Hernández, abogado, investigador del CONICET, también director de la revista de Filosofía Jurídica, El Derecho, defensor general en la ciudad de San Nicolás durante unos cuantos años y, como lo suelo decir siempre, ¿no?, un verdadero amigo del Instituto Estrada, y hoy especialmente lo convocamos porque ha sido el autor de este hermoso libro que vemos aquí, Saccheri, Predicar y Morir por la Argentina. Buenas noches, Héctor, ¿cómo le va? Lo vuelven a saludar Ariel Kili y Carlos Bukovac. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien elegido el símbolo del cóndor para Saccheri. Exacto, fue obra de mi compañero Ariel Kili, una figura muy interesante. Bienvenido, Héctor, al programa Filosofía con Vocales. Hace unos días nomás participábamos del conversatorio, ¿no?, del Instituto Estrada con Héctor también, sobre la figura de Carlos Saccheri, y ahora quisimos traerlo aquí a Filosofía con Vocales para tal vez reproducir un poquito aquella linda exposición. Con Patricio también estuviste. Así es, sí, es muy prolífica esta familia nicoleña. Bueno, para ir metiéndonos en tema, ¿no? Algo, usted ya sabe, esta vez la modalidad distinta, la de una conferencia, un conversatorio, pero queremos ir ya al núcleo. Usted, con su capacidad de síntesis que seguramente tendrá, ¿qué representa Carlos Alberto Saccheri para la filosofía y para la Argentina? Bueno, tanto para la filosofía como para la Argentina era más bien una gran esperanza, y eso, la esperanza alude a cierta forma de potencialidad, lo que podría haber sido, pero en acto, o sea, presentemente, es un gran modelo que puede engendrar una reacción argentina y una reevangelización en la Iglesia y una comprensión de que la doctrina del orden natural y cristiano y del sentido común es la salvación para nuestra Argentina y para nuestro mundo en medio de este pandemonium de doctrinas y de ideologías que llevan a la destrucción de la Argentina, ¿no? Sin duda, Héctor, sin duda. Una preguntita, ¿cómo inició el camino, el proceso de escritura, de escribir justamente la biografía, este famoso ladrillo que tenemos aquí, que un amigo mío lo apodó así? Yo estuve justamente en esa presentación, me acuerdo. ¿Cómo se inició este camino? ¿Cómo lo inició? Y también, bueno, ¿cómo fue? Porque supongo que le habrá llevado un proceso más que importante. Yo no sé cuánto me llevó, pueden ser 10 años. Hay un amigo que dice que uno no sabe lo que va a escribir hasta que no lo escribe, y algo de eso pasa. El profesor Comar, a quien yo entrevisté con motivo del libro, de paso te digo, la entrevista con Comar pareció un fracaso cuando de golpe me dijo que el obispo de San Isidro, antes de que llegara el cajón al velatorio a la casa, dijo: esto Dios lo paga con el cielo al instante, ¿no? Muchas experiencias muy lindas se tienen haciendo un libro sobre una figura como Saccheri, una experiencia increíble, porque permanentemente hay novedades. Bueno, en realidad yo lo conocí a Saccheri, lo traté muy pocas contadas veces, de modo que en cierto sentido no tenía autoridad para escribir sobre él, y en cierto sentido tenía cierta autoridad por esto. Los que lo conocieron y trataron mucho no tenían mucha curiosidad por él. En cambio yo sí, porque lo había conocido, pero ignoraba infinidad de cosas. Y de ese modo, un día en la parroquia de Villa Constitución, de San Pablo de Villa Constitución, donde estaba de párroco el padre Samuel Martino, un gran sacerdote, estaba el padre Raúl Parodi, de cura teniente, digamos, lanzan una revistita Teotocos y me piden que escriba algo, y entonces a mí se me ocurrió poner testimonios ilustres o vidas ilustres. Escribí sobre Saccheri. Al tiempo, como ya había escrito sobre Saccheri, me pidieron para un homenaje a Saccheri que hablara, y luego, siguiendo algo que aprendí del padre Sáenz, tratar de escribir todo, y cuando lo vas a decir ya lo tenés escrito y lo entregás y lo publicás. A partir de ahí, cada vez que se hablaba sobre Saccheri me convocaban a mí, y yo repetía
una conferencia distinta, pero en esencia era la misma. Así que cuando quise hacer un libro con todas las conferencias, me di cuenta que era una repetición permanente, y ahí me di cuenta que tenía que ver, bueno, qué obras escribió, qué se escribió sobre él, bueno, cuándo nació, qué formación tuvo, y así fue saliendo la obra, y fueron saliendo testimonios insospechados que le revelaron un Saccheri que no conocían algunos que lo habían tratado mucho. Así, por ejemplo, Monseñor Lona dice: vos me convenciste de que es realmente un santo. O el coronel Guevara, que lo trató tanto y me dio un testimonio tan bueno, me dijo: bueno, conocí muchas cosas de Saccheri que no conocía. Lo que pasa es que a partir de ahí fue una obsesión mía, y cada vez que encontraba a alguien en cualquier lugar lo entrevistaba, o viajaba, como he viajado a Corrientes, o bueno, a Buenos Aires muchas veces, o a bibliotecas, etcétera. Claro. Hiciste un estudio bastante pormenorizado por lo visto. O sea que, Héctor, en esa revista de esa parroquia de Villa Constitución fue tu primer ensayo sobre Saccheri. Teotocos. Ajá, mira. Muy bien. ¿Alguna dificultad o algún obstáculo en especial que haya tenido a la hora de poder de escribir o finalizar el libro? Si los tuve, me los olvidé suficientemente, nada muy especial. No, alguna dificultad la pongo al final del libro, por ahí escribo las dificultades. Vas a una biblioteca, a la Biblioteca Nacional, no está la nueva provincia, tenés que irte a Bahía Blanca, vas a la biblioteca tal y el desorden argentino, y además yo viajando siempre de San Nicolás, pero nada especial, al contrario, la gente muy contenta. Y una cosa especialísima que me di cuenta, que después, un tiempo después, porque uno va haciendo una experiencia espiritual importante, que Saccheri una persona tan luminosa que cualquiera que hablaba de él lo ubicaba, le pegaba justo. O sea, una persona que no era una persona culta, ni un poeta, ni nada por el estilo, en una palabra te decía una verdad sobre Saccheri y la pegaba, la acertaba. Por ejemplo, un amigo de él de Corrientes, y amigo mío, le dijo: todos le entendían en su propia lengua como a los apóstoles después de Pentecostés. Qué buena comparación. La verdad. Y era realmente un tipo que se adaptaba a cualquier auditorio. Se adaptaba a cualquier auditorio, y en cualquier tema sabía tener una posición desde el orden natural y cristiano, ¿no? Claro, claro. Y sabía expresarla. Además escuchaba mucho a todos, entonces nadie podía decir nada sobre su conducta. Claro. Y entonces me decían, por ejemplo, que las clases que daba en la Universidad de Buenos Aires, en Facultad de Derecho, había centenares de alumnos, hasta 500 alumnos, y era cualquiera que le objetaba, le daba el micrófono, porque la clase había que darle con micrófono. Lo hacía pasar y le daba el micrófono, lo escuchaba, después le contestaba, dialogaba. Era un tipo que llegaba a todos lados. Un día en un homenaje que hubo a él, me encontré con un señor, un doctor, que me dijo: el nacionalismo teme a la competencia. Saccheri no, con él murió el nacionalismo, dice. Es decir, como diciendo que el patriotismo cristiano suele encerrarse en sus verdades y despotricar desde su trinchera al enemigo. En cambio, Saccheri no temía la competencia, sabía ir con los temas a todos lados, se enfrentaba a todos, en todos lados. Está bien. Está bien. Héctor, sabemos, sería una redundancia decir que pertenecía al tomismo, ¿no?, como línea filosófica, pero a partir de allí, ¿cuáles habrían sido los pensadores, filósofos, teólogos, hombres de la cultura que más habrían inspirado su pensamiento? Hay una cosa que hay que destacar, que en esa época no había
los sistemas informáticos que hay hoy, y es notable cómo él en su tesis encuentra infinidad de textos de Santo Tomás. Con los lexicon y las computadoras vos buscás lo que dice Santo Tomás sobre el alma y salen 500 voces, 500 veces. Así que él tenía una gran capacidad, era un gran comprensor de Santo Tomás y por supuesto seguía la línea de los comentadores, pero a los grandes tomistas contemporáneos los seguía y los criticaba. Por ejemplo, a Maritain, ¿no? Él, yo creo que tenía una vocación intelectual realmente, pero un poco lo que pasa con Platón, que su filosofía no se puede separar en teorética y práctica, porque el amor al bien te lleva a la acción, el amor al bien te lleva a la filosofía práctica, y si sos coherente, a comprometerte. Y así como él, a pesar de tener todas las posibilidades en Canadá de quedarse, y quedarse en Canadá era viajar a cada rato a Estados Unidos representando a la Universidad de Laval, Quebec, significaba viajar a España con toda facilidad, con los mejores contactos. Él dice, me quiero volver a Argentina, quiero enseñar, hacer como Comar, enseñar en la Argentina. Claro. Claro. Héctor, ¿cuáles habrían sido las causas de su asesinato cuando no se trataba ni más ni de menos que de un filósofo, un profesor, y no de un militar, un político, un sindicalista que estaban a lo mejor en esa época en la línea directa, podríamos decir, de la batalla? Él siendo un filósofo, un profesor, ¿cuáles serían las causas de ese asesinato para usted? Bueno, él al ver claro la situación y la solución, y al ser una persona intachable que reunía mucha gente, aunque no era un organizador de un partido político, de un movimiento político, pero organizaba congresos nacionales e internacionales importantes y demás, se convertía en un enemigo abierto del orden mundial internacional, claro, en su vertiente del momento y actuales, que hoy se han hecho más evidentes. Él había hecho una denuncia en el libro La Iglesia Clandestina. Todos dicen que eso fue el precipitante o el factor más detonante de su muerte. La Iglesia Clandestina el libro es la denuncia de la infiltración inmanentista, temporalista, atea, marxista en la Iglesia, y el comunicado de sus matadores tiene 553 palabras y 7 veces mencionan a Cristo Rey y 12 veces a Cristo, tomando en solfa la religión y usando todo un vocabulario religioso. Incluso hablan de la liturgia vieja y la liturgia nueva, la fiesta de Cristo Rey antes y ahora, etcétera. Claro. De modo que esas son detonantes inmediatos y claros que revelan una pluma clerical que le pasa la factura por lo que él atacó a los sacerdotes del tercer mundo, y en lo cual fue en ese momento exitoso, porque se disolvieron, porque unos se casaron, otros se fueron a la lucha armada, otros se dieron cuenta y volvieron, pero atrás debe haber algo más. Me parece. Héctor está hablando. Hola. Arréglame eso. Hola. Hola. Hola.
Hola. Sí, sí, estamos. Tenemos un problemita técnico aquí, pero estamos tratando de resolverlo. ¿Sigo? Sí, te venimos escuchando, sí, dale. Entonces, está la pluma tercer, de algún cura resentido, Claro, o algún cura claro, marxista resentido, claro. está la Revela, pluma en el comunicado. claro, revela cierta formación teológica, aunque desviada, si se quiere, pero efectivamente en esa declaración. Exacto, pero Claro. siempre en el momento, siempre se dijo, bueno, y el comunicado ese se lo atribuye a un ejército de L 22 de agosto. Ajá. O sea, no es el ERP, no es el ERP 22 de agosto, sino ejército de L 22 de agosto. Y en el momento, todos dice Ejército de Liberación 22 de agosto, acá tengo el comunicado. Y en el momento todos los medios que dieron a conocer la muerte de Saccheri, los medios católicos, digamos, de nuestro lado, decían que no fue de la guerrilla. Ajá. Así que no se debe extrañar que la guerrilla haya sido utilizada por otra fuerza. Por supuesto que para la mentalidad de los que piensan en términos de izquierda y derecha y que solo el mártir puede ser mártir si lo mata un comunista en estos días, eso choca, y hay varios amigos que terminan diciendo no hay duda que lo mató el ERP. Bueno, el ERP no firmó el comunicado. Claro. Lo firmó si lo hubiera matado el ERP, hubiera dicho ERP. Claro. Si hubiera sido ERP el 22 de agosto, hubieran puesto ejército el 22 de agosto. Sí, claro. Le pusieron ejército de... Ahora, puede ser ejército de elección 22 de agosto. Puede ser o no era, pero si alguien quiere, si la AAA lo quiso matar y darle idea de que era la guerrilla, era verosímil hacerlo firmar por la guerrilla. Héctor, ¿y qué se sabe de la causa para su posible beatificación que fue iniciada y bueno, por ahí andará? Bueno, la causa propiamente no está iniciada. Ah, propiamente no. Allá por el año 2009, 2008-2009, Edmundo Gelón Villarino, te voy a empezar por el final para no confundir. Uh-huh. El 12 de junio del 2017 fuimos con Monseñor Jorge Lona y el padre González Guerrico a entrevistar a Monseñor Ojea, y Lona presentó el pedido con un informe que es un estudio muy interesante sobre Saccheri y la iglesia clandestina, la iglesia y las luchas de ese momento. Vamos a Monseñor Ojea, 12 de junio de 2017. El 30 de octubre de 2017, Monseñor Ojea rechaza abrir la causa por ahora, y usando un dictamen que él pide de un tal padre Llambía, muy inconsistente el dictamen, y bueno, por ahora no. En el dictamen queda claro el elogio, la figura de Carlos Alberto Saccheri, pero señalan que había cierto sesgamiento, viendo al enemigo comunista, cierta unilateralidad, y que más bien sería por causas políticas. Por ahora no. Está claro. Poco tiempo, no mucho tiempo después, el 22 de marzo de 2019, Monseñor Aguirre, hablando en San Isidro, en un discurso de incorporación a la Academia de Historia de San Isidro, 22 de marzo de 2019, refuta ese informe del padre Llambías que acoge Monseñor Ojea. Ya antes, entonces esto fue en 2017, en 2009 nos presentamos con el padre González Guerrico pidiendo que se reunieran testimonios para que no se perdieran datos sobre Saccheri.
siguiendo una respuesta que dio el cardenal Bergoglio a Gelón Villarino, cuando le habló de Genti Saccheri, le mandó hizo un pequeño estudio muy interesante sobre Genti Saccheri, pidiendo, dirigido a varios obispos, hablando de la posible canonización de Saccheri y de Genta. El señor Bergoglio le agradeció mucho y le pidió ayuda, y que lo que había que hacer era recoger testimonios. Entonces, en noviembre de 2019, con el padre González Guerricos, nos presentamos pidiendo en San Isidro que se hagan los testimonios. Nos contestan que lo tenemos que hacer nosotros. Entonces nos ponemos a hacer testimonios, conseguimos 6, 7 testimonios, y nos faltaba el de Monseñor Lona, que demoró mucho tiempo y se hizo un verdadero libro, y terminó con la presentación en 2017 en San Isidro. O sea, causa no hay, y se ha rechazado iniciar cualquier causa hasta ahora. Está entendible. Héctor, cambiando un poco el ángulo, ¿ha tenido acceso como biógrafo a la biblioteca personal de Saccheri? ¿Se acuerda de alguna obra, autor o documento que le llamara en especial la atención? Yo no se desarmó mucho todo lo de él, ¿no? Un día encontré en los libros, algunos libros, y me interesó ver lo que él subrayaba. Por ahí una cosa que puse en el libro de Messner, subraya que un texto de Messner que decía: el hombre de principios es el que está en condiciones de ser tolerante, por ejemplo, ¿no? Qué buena frase. Hay otra frase en que subraya, no me acuerdo de quién era el libro, tengo que buscar, dice, por ejemplo, hay un texto en que se habla de que lo que hace al mártir no es la sola muerte, sino la vida, ¿no? La vida que él lleva, claro, y morir por la fe, ¿no? Eso también lo he subrayado. Claro. No, en este momento no recuerdo, pero no tuve acceso a la biblioteca porque se dispersó todo eso realmente, y lamentablemente. Estamos. Bien. Bueno, doctor, como para ir cerrando esta charla tan valiosa, dejarle esta última reflexión. ¿Cuál sería la importancia del mensaje de Carlos Alberto Saccheri en la Argentina actual, ¿no? Tan especial y que tanto sufrimos? Me parece que en el orden doctrinal habría dos cosas: el orden doctrinal y las dimensiones más prácticas. En el orden doctrinal, no significa que no sea práctico esto, pero es más especulativo. Saccheri defiende el reinado social de Jesucristo. El que no defiende el reinado social de Jesucristo, por supuesto como un ideal a alcanzar, que puede o no alcanzarse, y en virtud del cual o en pos del cual habrá que hacer 1000 tolerancias o aguantancias, porque tenemos que aguantar cosas. El que no admite el reinado social de Jesucristo, o sea que en el orden social debe impregnarse, el orden social debe impregnarse de la doctrina de Cristo y de la doctrina del orden que Dios impuso a las cosas, que es el orden natural. El que no admite la realeza social de Jesucristo, en realidad no es un verdadero católico, porque está negando el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es cierto que Cristo no vino a instaurar un reino temporal, pero se dirige a todos los hombres con una doctrina imperiosa que los hombres deben seguir. Entonces, todos aquellos que no hablan nunca del reinado social de Jesucristo y que no recogen la enseñanza de la encíclica Quas Primas, en realidad no son verdaderos católicos.
Porque en realidad terminan, al no admitir el reinado social de Jesucristo, nosotros somos una secta más en el juego democrático que tenemos que hacerle caso a lo que diga el Estado. Entonces, si el Estado dice que ir a la iglesia es no esencial, no hay que ir a la iglesia. Si el Estado dice que hay que dar, sí, educación sexual y moral, dale, se termina aceptando todo. O no se acepta haciendo declaraciones formales, como un abogado que dice reserva el recurso extraordinario, o declaraciones diplomáticas dejando a salvo la posición, y no se lucha con ganas, ¿no? Entonces Saccheri, el principal punto doctrinal de Saccheri es el del reinado social de Jesucristo, la vigencia de la civilización cristiana. Y en el orden más de los medios, más prácticos, es la mejor encarnación de la bondad y de la caridad para amar al que yerra detestando el error, porque era la caridad y la prudencia andando. Se entiende. Ojalá entonces que podamos mirar a 46 años el ejemplo de ese gran hombre y de algún modo poder asumirlo para esta patria de hoy. Dios quiera. Seguimos, se ha activado o se va a activar la Asociación por la Canonización, se han hecho muchos congresos, Saccheri, cátedras abiertas con mayor o menor éxito. Yo he dirigido una cátedra abierta en San Luis, que después se cerró, pero en algún momento se hizo, una cátedra abierta. Saccheri me envía el Soaje en Buenos Aires, que no sé si seguirá. Ha habido congresos saccherianos en Tucumán, se hace jornadas saccherianas, y o sea que se mantiene viva la llama del recuerdo de Carlos Alberto Saccheri mártir. Muy bien. Bien. Realmente, Héctor, como siempre, un placer tenerlo en nuestro programa, y realmente valió mucho su recuerdo sobre este gran mártir de Cristo Rey. Siendo el biógrafo oficial, digamos, de Saccheri, realmente ha sido un gusto para Filosofía con Vocales, un honor tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias. Y bueno, el ejemplo del cóndor. El cóndor un pasa. abrazo. Bueno, el año que viene seguramente volveremos a molestar, Héctor. Un gran abrazo y bueno, a ver cuándo nos invita a comer un pescado ahí al lado del Paraná en San Uy, qué Nicolás. rico. Bueno, comprometidos. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Me da un poquito de cortina, señor operador, que